Tenemos un periodo complejo, muchas amenazas o advertencias de acusaciones constitucionales a ministros de la Corte Suprema. Cuatro hasta ahora se pueden tramitar en paralelo, hay que esperar una. Vamos a estar conversando de esto, de todas las complejidades justamente del proceso derivadas del caso Audio, temas de seguridad, puertas del 18 de septiembre y más, junto al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Bárbara, buenos días, gusto saludar a los auditores de EMOL. Muchísimos temas tenemos sobre la mesa. Partamos con el más contingente, las acusaciones constitucionales. Mm. ¿Hay complejidad de tramitar cuatro al mismo tiempo? ¿Qué impacto puede generar eso también en el trabajo del Congreso? Mire, es una cosa que nos tiene desafiados. Yo al menos le he planteado al jefe de la bancada de Renovación Nacional que hagamos una consulta a la Secretaría para que sea una cosa formal. Porque, a ver, para que los auditores en su casa sepan, uno presenta una acusación, se configura una comisión instructora de 5 diputados. Esa comisión instructora escucha, por supuesto, a la persona que ha sido acusada, que puede concurrir personalmente o a través de un abogado. Y además escucha a otros intervinientes que puedan ser importantes, y una vez evacuado eso, para lo cual tenemos 20 días, se vota en la sala y ahí se resuelve si se da curso o no se da curso, y eso pasa al Senado. Yo la verdad no tengo tan claro que esto entorpezca el trabajo legislativo, porque eso puede ir operando en paralelo en las comisiones normales y podrían votarse todas en un mismo día o en días sucesivos. Efectivamente coparían alguna semana legislativa, pero para eso, y lo digo con alta sinceridad, hagamos sesiones extraordinarias los días que no son legislativos. Y, a ver, tenemos que entender que detrás de las acusaciones en marcha lo que hay es una acción de un poder independiente del Estado, el Parlamento, en el ejercicio de su atribución, que es la responsabilidad política de las altas autoridades del país, en vista de una situación que nos parece de alta complejidad. Entonces, yo no veo mayor dificultad, Bárbara, yo ahí, pero sí creo que es importante que la Secretaría de la Cámara diga, mira, esto, si se hace así implica esto, si se hace todas conjuntas, así que yo al menos he abogado por ese camino. Ya, porque tenemos acá una doble dificultad. En el fondo son cuatro casos, hasta ahora los que se han mencionado. Si es que se hacen, uno podría pensar en paralelo, en el sentido que como son causales distintas, tendrían que ser cuatro causas diferentes. ¿Ya? Y por otro lado, son cuatro personas, cuatro procesos que tendrían que abrirse al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Habrá alguna coordinación, por ejemplo, para que no se generen las cuatro en paralelo? ¿Cómo están viendo eso? No, yo creo que, no sé si usted me apura, porque como le digo, estamos esperando el informe de la Cámara, o por lo menos yo he abogado por eso. Yo creo que lo mejor es que sean en paralelo, fíjese, y que se voten en días sucesivos, porque si bien las causas no responden todas a mismos hechos, en el caso del juez Muñoz responden en una situación distinta, pero la verdad que también la pregunta que va a surgir en la Cámara es si eso no es constitutivo de notable abandono de deberes, lo que ahí se ha hecho. Yo creo que ojalá sean días sucesivos para que no se genere, porque seamos francos, aquí lo que hay es una respuesta dentro de las atribuciones que tiene el Poder Legislativo a una situación que tiene que ver con una pregunta de cómo se mejora el cumplimiento de los deberes de imparcialidad y de independencia del Poder Judicial. Y una expresión es efectivamente la responsabilidad constitucional, otra es el cuaderno de remoción que se ha abierto en la Corte, otra es posiblemente la discusión que tenemos que tener del sistema de nombramiento de jueces, otra es mirar si es que el Código Orgánico de Tribunales regula lo suficientemente bien las causales de implicancia o recusación. Entonces, es una serie de cosas, pero lo que está en juego, y usted está de acuerdo conmigo en esto, es la fe pública, porque, a ver, el Estado de Derecho se juega en que un ciudadano tenga la tranquilidad de que su poder judicial falla de manera imparcial e independiente. O sea, eso es del ABC, de cualquier clase de derecho procesal de primer año, así que creo que eso es lo que está en juego en el fondo. Si uno mirara los temas de urgencia y de pertinencia, claro, en el caso de Ángela y Banco, eventualmente el de Matus, tienen que ver con casos audios de una u otra manera, entonces uno puede entender que se tengan que tramitar en este momento. Pero el caso de Sergio Muñoz y de Mario Carroza, eventualmente, se pudieron haber tramitado antes, quizá ahora, quizás más adelante, entonces, ¿valdrá la pena hacerlo todo tan apretado, tan junto, si es que no tiene que ver con este caso en particular? Lo que pasa, Bárbara, es que, a ver, uno podría mirarlo desde dos puntos de vista. Uno podría decir, mire, dediquemos una semana completa, porque esto al final la sala, que es el minuto en donde, digamos, culmine de esto, resuelve, podría ser perfectamente en una jornada matutina, va a depender en gran medida si se ejerce o no la cuestión previa, pero uno podría decir, ¿sabe qué más esta semana la vamos a dedicar exclusivamente a esto? Pero imagínese yo le dijera a usted lo siguiente, si la presidenta de la Cámara tuviera la audacia de decir,
esta semana vamos a dedicarnos al tema del Poder Judicial. Y por lo tanto, vamos a ver el tema de las acusaciones, vamos a mirar en lo que respecta a la Cámara todo lo relativo al sistema de nombramiento, vamos a hacer un trabajo prelegislativo con el Ministerio de Justicia para ver qué cosas hay que mejorar para los temas de probidad, transparencia y imparcialidad e independencia del Poder Judicial. Y por lo tanto, damos una señal como Poder Legislativo de que esa semana se concentra el trabajo legislativo en esta materia. Si uno mira la tabla de la semana que viene, para serle franco, Bárbara, no es que se juegue el futuro del país en los temas que están en la tabla. Entonces, yo creo que ese tipo de señales el poder legislativo tiene que meditarlo, porque podría ser interesante como señal, y ¿sabes lo que pasa? Tenemos que en algún minuto captar que el poder legislativo tiene que actuar como poder del Estado, es decir, tenemos que ser capaces de, a partir de una coyuntura radicada en lo judicial, como es el caso Audio, tener una respuesta institucional legislativa también. Entonces, yo en eso le tengo bastante, digamos, mirada más de altura. Quizás porque estoy influido, mire, acabo de ver recién el discurso de Eduardo Frei Ruiz Tagle en Clape, que en el fondo, más allá de las cosas que toca, que yo aliento a los auditores que lo vean, es un llamado a elevar el nivel de discusión. Es decir, no podemos seguir permanentemente en la trifulca diaria. Y por lo tanto yo aspiro a que esta oportunidad que nos va a brindar las acusaciones constitucionales como una herramienta legítima del Congreso, ojalá también se enmarquen en una cosa más de Estado, más de altura, y no una cosa tan de trifulca diaria, Bárbara, para ser franco. En una de estas cuatro, en el caso de Ángela Ibanco, se abrió, como usted decía, este cuaderno de remoción de la Corte Suprema, si es que eventualmente ellos actuaran muy rápido y pudieran resolverlo ellos mismos y removerla, todo esto eventualmente, ¿podría caerse entonces esa acusación constitucional al menos? Mire, es interesante su pregunta, porque si bien en estricto rigor son responsabilidades distintas, una es responsabilidad, digámoslo así, ministerial interna del Poder Judicial, la otra es la responsabilidad constitucional frente al Congreso, yo creo que evidentemente es probable que de resolverse el tema en vía judicial va a perder fuerza en sede constitucional. Lo que pasa es que a mí me hacían la pregunta si los ministros de corte, una vez removidos, podían seguir siendo acusados constitucionalmente y la respuesta es sí. O sea, al Pues, igual de lo tres que meses. sucede, 3 meses, efectivamente. Entonces, alguien podría decir, pero son responsabilidades distintas. También va a tener que ver con cuál es la resolución que dictase eventualmente la Corte, que eso es algo que es resorte de la Corte. Por ejemplo, si la remoción fuese acompañada de penas alternativas, y ahí desconozco cuáles serían las amplitudes de atribuciones por parte de la Corte, porque en la acusación constitucional a usted lo remueven del cargo y además usted tiene inhabilidad de ejercer cargos públicos por 5 años. Entonces, todas esas cosas, Bárbara, van a estar arriba de la mesa en esta conversación. O sea, probablemente es el factor clave, porque ¿qué importa si alguien es determinado culpable, si ya lo removieron, en el fondo, a menos que pudiera tener esta pena de 5 años de inhabilidad? No sé si tendría mucho sentido que sea como doblemente O declarada sea, no, culpable si no tiene mayor no, implicancia, claro. no, y además alguien, yo le aseguro a usted, acuérdese de mí, que si se resuelve ante en sede judicial, lo que va a argumentar la defensa es un principio que se llama non bis in idem, es decir, que usted no puede ser juzgado 2 veces Dos por veces los por lo mismos hechos. mismo. Claro, Bueno, que probablemente eso hace un factor. no es Ahora, ni usted ni yo la llamada a comentar las estrategias de la defensa, ¿no? por supuesto, ¿no? Sí la estamos mirando con atención, sobre todo en esto que son varios casos. Ministro Cordero se ha referido a este tema, ha señalado que es complicado en época electoral, que se puede utilizar maliciosamente. ¿Qué le parece? Mire, yo aliento al ministro Cordero y en general a todos los actores políticos que mientras menos comenten, mejor. Primero porque la Constitución nos alienta a no comentar causas judiciales en marcha y además porque creo que este es un proceso que mirado desde afuera, yo ayer tuve la oportunidad de conversar con algunos parlamentarios de otros países y no demos por obvio, Bárbara, el que en una causa judicial de un país el jefe de la policía está hoy día con una medida cautelar personal, hay una ministra de corte que está con un cuaderno de remoción, o sea, no demos por común en el concierto latinoamericano el que el trabajo del órgano persecutor, en este caso de la Fiscalía y del Poder Judicial, decanten en ese nivel de responsabilidad. Entonces, yo al menos estoy quizá un poquito, ya a esta altura obsesionado con que ojalá los políticos comenten lo menos posible, porque mientras más comentan, más se entorpecen en favor de la Fiscalía. La Bueno, labor de los la Fiscalía. compañeros de oposición suyos, de partido también, han llamado al ministro a que no se inmiscuya en esto. Bueno, por eso, yo creo que al final, ¿sabe lo que pasa? Que mientras más se politizan estos temas, menos se atiende al fondo del asunto. Y lo que menos a mí me interesa, incluso por la tranquilidad del país en su fe pública, es que se investigue hasta las últimas consecuencias en todos sus aristas y caiga quien caiga, porque aquí lo que importa al final, más allá de la causa en particular, que también es importante, es que los ciudadanos tengan la tranquilidad que el Poder Judicial y el sistema de persecución penal funcionan de buena manera en Chile. El ministro Cordero no es el único que ha planteado la inquietud de que esto se pueda mezclar con temas electorales. De hecho,
diputado Sandón, de su mismo partido, y planteado a propósito de la lista Chadwick, que esto perjudica a los candidatos. O sea, ¿puede influir esto realmente en las elecciones municipales? Que estamos ya a muy poco tiempo, casi un mes. Mire, obviamente uno siempre tiene una mirada parcial porque uno es la experiencia Actor que tiene. involucrado. Claro, pero mire, yo la semana pasada pude estar en 4 regiones del país, ayer estuve en una quinta, en la región de Coquimbo, obviamente mantengo conversaciones en mi distrito, y yo tengo la sensación de que la ciudadanía lo que realmente la tiene muy preocupada es el que vayamos a tener unas fiestas patrias extremadamente delictivas, y eso quisiera poder comentárselo en algún minuto porque quedé muy preocupado después de la exposición de la ministra Tovar en la Comisión de Seguridad, que no hay reactivación económica. O sea, hoy día es un hecho la causa de que no se está moviendo la economía y eso, más que un concepto teórico, tiene que ver con que los ciudadanos no llegan a fin de mes, están con dificultades en su acceso a la deuda. Entonces hay un tema muy complejo. Y el tema corrupción, desafortunadamente, como hoy día está desperdigado de manera tan repartida, lamentablemente lo que ha ocurrido es que esto ha venido a engrosar la mala percepción generalizada que la ciudadanía tiene. Y por eso creo que el Parlamento tiene que dar una respuesta institucional, por eso tenemos que dejar que las instituciones funcionen y por eso tenemos que terminar con este comentarismo permanente, porque lo que hace es debilitar lo central, y es que se persiga la responsabilidad hasta las últimas consecuencias. Una última cosa de ese caso para pasarnos a la seguridad en fiestas patrias. ¿Cree que sea necesario, va a ser un tema que en caso de que prosperen las acusaciones constitucionales, sobre todo la de Ángela Ibanco, se tengan que inhabilitar algunos senadores, por ejemplo, como Quintana y Cast, fueron mencionados en los chats a propósito del nombramiento de Ángela Ibanco? Mire, es una muy buena pregunta, porque, a ver, seamos sinceros en esto. El sistema de nombramiento actual establece que los senadores tienen que ejercer su voto. Los senadores tienen que informarse de los candidatos. La manera normal de informarse por parte de los candidatos es asistir a las audiencias en la Comisión de Constitución del Senado, donde los candidatos se exponen. Es incompatible con haber obtenido otros medios de información sobre esos candidatos, el poder pronunciarse hoy día sobre su responsabilidad constitucional, discutible. Yo personalmente creo que es una decisión que cada senador tiene que tomar y va a depender en gran medida de cuál ha sido el nivel de interacción que ha tenido. Pero la pregunta que queda para el futuro, si es que el sistema de nombramiento va a seguir teniendo la participación del Senado, vamos a tener que regular de muy buena manera cómo se produce la interacción con los eventuales candidatos para poder formarse opinión, porque evidentemente, pues, y los auditores en su casa lo van a entender, si el sistema hace que los senadores tengan que pronunciarse sobre los candidatos, tenemos que generar las condiciones para que esos senadores se formen una convicción. Y eso no podemos inventarnos un problema que no es real, ¿se fija? Es mejor, si uno lo mira desde ese punto de vista, dejar bien clara la regla para Claro, para que cada uno sepa después cómo hay que hacer y qué no hay que hacer específicamente, en vez de dejarlo tal- como el criterio de cada senador. mire, Bueno, mientras más regulado, mejor. sí, o sea, mientras menos criterios haya que aplicar en cada caso, mejor, pues. Hay que simplemente cumplir las reglas. Cambiemos de tema, estamos a pocos días. En Cosa que realidad, está estas cada vez fiestas menos patrias, frecuente en Chile. Se ha fijado cumplir las reglas, marchar dentro de marcos establecidos, con permisos ya previos, no se usa eso. ir a clase y no tomarse los liceos. O sea, bueno, cumplir la ley, una práctica que tendremos que fijarla como piso para el Chile que viene, Bárbara, pero por Dios que es difícil. Una cosa que debería ser obvia, pero no hace mucho rato. Cuesta, no cuesta. Diputado, estas fiestas patrias han tenido varias características especiales porque, entre comillas, en rigor son XL, porque van a ser 5 días, pero si uno se fija, ya ayer todas las empresas estaban celebrando sus fondas, sus celebraciones, y el 11 de septiembre ya es un día interrumpido porque todos salen más temprano, o sea, prácticamente la gente dejó de trabajar o dejó de ser muy, muy productiva el martes de la semana pasada, vamos a tener casi 2 semanas de vacaciones de fiestas patrias. ¿Cómo ve usted los temas de seguridad, que seguramente son de los más relevantes? Me preocupan porque la ministra del Interior, siendo convocada a instancias de la Comisión de Seguridad, y ellos jugó un rol muy activo, pretendíamos que nos dijera algo distinto que lo que el gobierno publicó en su página web, porque si para leer lo que decía la página web, mejor. Y la verdad es que a mí hay 3 cosas que me dejaron muy intranquilo. No veo una estrategia bien pensada de complemento del transporte público para impedir situaciones vinculadas al alcohol, vinculadas lamentablemente a drogas, que puedan producir accidentes de tránsito y eventualmente daños a terceros y fallecimientos. O sea, yo cuando le pregunto, ¿el metro va a tener jornada extendida? Me dice hasta lo que se pueda, pero yo le dije, pero ¿cómo si el metro es una empresa del Estado? O
en algún minuto podrá decirse, mire, como circunstancia extraordinaria, si las fondas terminan el invento a la 1, el metro podrá funcionar hasta la 1:30 como cosa extraordinaria y habrá que ver qué significa eso en términos de contratos laborales, en fin, pero lo que tenemos que pensar es que si las principales fondas de la región metropolitana están precisamente situadas en lugares donde hay estaciones de metro, bueno, obviamente precavamos esa situación, pero como que da la impresión que el Estado no puede funcionar al ritmo de los usuarios, sino que son los usuarios los que tienen que funcionar al ritmo del Estado. Después, segundo tema preocupante, le hicimos ver que una vez más le dieran una vuelta al tema de la presencia disuasiva por parte de las fuerzas militares. Ella dijo una cosa muy curiosa que yo hasta aquí no interpreto, dijo que los militares iban a participar, pero de una manera distinta a la que nos gustaría a nosotros. Y a mí me ¿Qué da lo mismo, significa eso? no sé, pues, pero a mí me encantaría saber qué quiere decir con eso. Pero le preguntaron si la tenían Le ahí al dije, frente. ella dijo, no lo puedo decir ahora, pero lo anunciaré. Entonces yo se lo comento a los usuarios de MOL para que estemos todos expectantes a qué se refiere, porque lo que menos necesitamos en este minuto los chilenos son intrigas, pues. Entonces sería bueno saber si los militares van a participar, cómo lo van a hacer. Yo en lo personal sigo pensando que en casos de infraestructura crítica y de alta aglomeración, la presencia disuasiva de militares puede ser muy relevante, lo cual no significa que nadie pretenda que haga allanamiento, pues si lo que estamos pensando es con lo que pasa en otros países donde hay una presencia física con incluso ciertas atribuciones de control de identidad ya. Y después, yo quedé muy preocupado porque no veo una estrategia bien pensada de cómo es. Lo que sucede en los feriados, Bárbara, para que lo entiendan los auditores. Lamentablemente, como hay más tiempos de ocio y de dispersión, incrementan los niveles de consumo de drogas. Eso hace que las bandas compitan, porque digamos la firme, aquí tenemos un mercado ilegal, compitan por proveer a ese sobreconsumo de drogas. Y ahí se producen las riñas entre bandas, los enfrentamientos, los ajustes de cuentas, y no vi una estrategia bien diseñada para ese fenómeno. Quizás no lo quiso revelar en la comisión, es la expectativa que me queda, pero lo que tengo claro es que no estemos lamentándonos después. Yo se lo dije directamente, le dije, ministro, usted es libre de tener las estrategias que quiera, pero yo soy libre de cobrarle después si su estrategia fue efectiva o no. Y me quedé muy preocupado de que no vaya a ser efectiva, Bárbara. Ojalá me equivoque. Diputado, bueno, esto es solo especulación en realidad, pero ¿usted se quedó con una sensación de que no hay un plan o de que efectivamente no se los pudieron contar? Porque claramente la sesión, la comisión de seguridad, se supone que es una de las instancias donde con mayor Mire, apertura vienen a abordarse estos temas. yo con la sensación que me quedé es que no dimensionan la envergadura del desafío de que haya tantos feriados y por lo tanto aplican un plan estándar cuando lo que corresponde es aplicar un estándar reforzado. Y me quedé muy preocupado de que todavía no capten la importancia que tendría tener un comité asesor transversal y objetivo al cual se le presentara una estrategia y ese comité asesor evaluar esa estrategia. Mire, yo le voy a contar una incidencia. El presidente Boric ya nos pidió los nombres para ese comité asesor. Entonces la pregunta es, ¿lo van a implementar? ¿No lo van a implementar? ¿Cuándo lo van a implementar? Porque para este tipo de episodios tiene sentido. Si la ministra tenía una estrategia específica, lo que hubiera interesado era presentársela a ese comité, presentársela al país y que ese comité hubiera dicho, sí, mira, nos parece una buena estrategia. Y ahí nos quedamos todos tranquilos. Si O para sea, eso hubiera el sido comité una buena asesor- instancia de debut y además incluso de protección o de alguna manera de asegurarse el propio gobierno, porque si plantearon una estrategia, los expertos le dijeron que estaba bien y algo sale mal, bueno, se hizo todo lo que se pudo. Pero Y Bárbara, estaba mira, avisado por los expertos que se cuando podía usted, y pedir yo- ahí. cuando usted y yo nos tuvimos que recluir en nuestras casas para enfrentar el coronavirus, era una decisión extremadamente traumática. ¿Por qué el ministro Mañalich constituye un comité asesor? Para que no se pase solamente por creerle a él, sino que pasara por creerle a un grupo de expertos y todos nos convenciéramos que ese sacrificio, que era muy desgastante, había que hacerlo. Acá pasa algo similar. Cuando un gobierno tiene en todas las encuestas una pésima evaluación en su capacidad de enfrentar el delito, ese comité asesor hace las veces de refuerzo para que la gente cumpla las medidas que el gobierno pide. Pero el gobierno todavía no es capaz de aquilatarlo. Está convencido de que ellos hoy día están tremendamente bien evaluados, que sus estrategias han sido eficientes, nos trataron de convencer de que bajaron las cifras, cuando lo que hacen es una comparación medio antojadiza de las cifras. Entonces, yo ojalá la ministra toda entienda que aunque a ella le cueste creerlo, lo que la oposición quiere es que el país le vaya bien en materia de seguridad y la queremos ayudar en este punto. Pero se deja Diputado, de... brevemente, porque nos queda muy poco tiempo. Cárcel, la ampliación, se discute si una ampliación realmente o no, una cárcel nueva en Santiago, la oposición férrea de la alcaldesa de Santiago, ¿va a terminar exitosamente para ella? En qué va eso? Mire, vuelvo al discurso de Eduardo Frei. Si seguimos la lógica mezquina de los intereses individuales de cada uno, este país está fregado. Yo espero que la alcaldesa Hasler entienda que ningún alcalde va a recibir de buena y con alegría la presencia de una cárcel. Pero cuando tenemos una sobrepoblación penal brutal, cuando necesitamos hacernos cargo de un flagelo brutal, ojalá posterguemos esos intereses y por lo tanto se privilegie el lugar que es más eficiente y da la impresión que es en Santiago.
y también se posterguen los intereses ideológicos y nos abramos con decisión a cárceles concesionadas. Con decisión. Y si hay alguna parte de la izquierda que no le gusta, bueno, ojalá, como Eduardo Frei tuvo que enfrentar cierta oposición interna, el presidente Boric también tenga el coraje de hacerlo. Había molestia ayer a propósito de alcaldesas porque se hizo un punto para anunciar medidas de seguridad en las líneas de metro e invitaron, estaba ahí presente la alcaldesa Ñuñoa, haciendo que ninguno de los puntos del metro que iban a tener este plan pasa por Ñuñoa. ¿Qué le parece eso? Se reclamaba un posible intervencionismo electoral. Bueno, me trae un recuerdo a la memoria de cuando el contralor Bermúdez le llamó la atención al gobierno de Boric en la campaña de la Apruebo, porque ya el nivel de intervencionismo electoral fue descarado. Yo le recuerdo que hubo un kiosco, el Fronte de la Moneda, atendida por su dueña en ese caso, que era la ministra Vallejo. Bueno, espero que el gobierno tenga la cautela suficiente para entender que los recursos públicos se cuidan, no solo a propósito del caso convenio, sino que también en materia de intervencionismo electoral. Y otra cosa muy breve para cerrar. ¿Hay alguna molestia en Hacienda y de hecho en el equipo de la OCDE por una jugada que se ha hecho recientemente? Se acusa amiguismo, pituto, porque removieron, bueno, trasladaron más bien a una funcionaria de la OCDE para abrirle un espacio a Diego Vela, expresidente de Revolución Democrática. ¿Qué le parece eso? Mire, era una funcionaria extremadamente competente. Y un gobierno que ha hecho gárgaras de no más pituto y meritocracia, me parece que no tiene ningún argumento para cambiar a una persona extremadamente competente por alguien que, yo puedo tener una valoración positiva de él en lo político, pero no veo por qué tendría mejores credenciales que esa funcionaria para desempeñarse en la misión internacional ante la ONU. Vamos, pituto fue una de las No, yo slogans me de acuerdo, esto. yo me acuerdo la imagen en la franja del presidente Boric en ese minuto candidato y atrás la palabra no más pituto. Y a mí la verdad es que cuesta creer que esto no sea un pituto. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muy buen día a usted también, que le vaya bien. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.